Convención de ASI España 2016. El poder que mueve el mundo. Amor, transformación, motivación, servicio. En el área de familia y pareja, Miguel Ángel Núñez, autor de 53 libros, conferenciante internacional y profesor. Vamos a hablar del amor es una decisión. Y hablar de este tema es un tanto complejo porque vivimos en una cultura donde de lo que menos hablamos es de vincular el amor con la decisión. Normalmente nosotros que somos de la cultura del Romeo y Julieta de Shakespeare, hablamos del amor de un sentimiento, y si para eso le agregamos las telenovelas españolas, las mexicanas, venezolanas y otras, el amor es un verdadero caos. Y la mayoría se ha educado y ha construido su visión del amor a partir de esas concepciones. Es el título de mi último libro que salió el viernes, y no alcancé a traerlo porque salió el viernes, y ya cuando estaba acá me habían dicho que ya estaba listo. Y es un tema complejo porque hay que romper tabúes y romper mitos en relación con esta situación. Rainer Maria Rilke, que para los que nos gusta la poesía es uno de los hitos de la poesía contemporánea, escribió alguna vez que un ser humano ame a otro es tal vez la más difícil de todas nuestras tareas, la definitiva, la prueba y demostración última, el trabajo para el cual todos los demás son solo una preparación. Es complicado amar a los seres humanos. Es complicado que nos amen a nosotros. Es difícil amar a una persona. Y la Biblia nos pone en situaciones más complicadas, porque no solamente nos pide que amemos a personas que conocemos, también nos pide la Biblia que amemos a los enemigos, lo cual nos pone en una situación mucho más compleja. Por lo tanto, hablar de amor y hablar de lo que vamos a hablar hoy no tiene absolutamente nada que ver con sentimientos. La primera pregunta que uno se hace en este contexto es, ¿qué es amar? Y bueno, yo me he devanado la cabeza pensando en qué es amar, porque hay tantas respuestas, tantas diferencias que uno se confunde. Y la respuesta que yo suelo dar ahora depende a quién le preguntes. Y tendrás una definición sobre amor. Si vamos a los más antiguos y le preguntamos al pobrecito de Platón, que lo pasó re mal en su vida, el pobre, él decía que el amor era simplemente una pasión que enceguece. El amor te enceguece, no puedes ver nada. Y de ahí viene la idea que todavía transmitimos nosotros de que el amor es ciego. Y decimos, el pobrecito que se enamoró le cayó un ladrillo en la cabeza y se quedó aturdido. Y dejó de ver. Y no ve nada. Solo hasta cuando se casa. Cuando casa empieza a ver todo. El mejor óptico es el matrimonio. La gente ve lo que antes no veía y se arrepiente de no haber visto antes. Después Rousseau, que escribió mucho sobre el tema, sentimiento que provoca tu perdición. Y él fue muy coherente con esto, porque él decidió no amar. Decidió no amar a la esposa o a la compañera, decidió no amar a los hijos, por eso que entregó a todos sus hijos en orfanatos cuando nacieron, porque el amor era simplemente un sentimiento tan arrollador que finalmente te iba a hacer perder. Más después venimos a Shakespeare, que es uno de los que más ha complicado la existencia del mundo occidental, con su famoso Romeo y Julieta. Es un sentimiento peligroso. Claro, todos los Romeos terminan muertos y las Julietas también. Porque esa es la idea que termina transmitiendo finalmente Shakespeare. El amor es peligroso, enamorarse es peligroso. Y cuando uno lee los diarios y escucha la noticia, se mataron por amor. Amor pasional los llevó a la muerte. Uno dice, qué tontería. Que algún joven quiera enamorarse y enamorar en esas condiciones es verdaderamente un hito. Más contemporáneo, Jean-Paul Sartre, quien fue muy coherente también, filósofo francés, el amor es una gran confusión. Por eso que, habiendo sido su compañera Simone de Beauvoir durante prácticamente toda su vida, vivieron toda su vida separados, cada uno haciendo independiente sus vidas, porque el amor es una gran confusión.
Así que no importa a quién lean, si ustedes leen la literatura que habla sobre el amor, podríamos seguir agregando una cantidad de títulos, los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus, que es otra estupidez porque es un libro absolutamente absurdo, que estereotipa finalmente la relación del varón y la mujer. Y si seguimos hasta autores contemporáneos, yo estoy leyendo uno que me rasco la cabeza y digo, este hombre no aprendió nada, no leyó nada, porque estamos viviendo una época donde cada vez es más confuso amar. Y llegamos a esta respuesta. Elena G. de White escribe en un libro que se llama Ministerio de Curación, luego es transcrito en Mensaje para los Jóvenes. El amor es un principio opuesto al sentimiento. O sea que el amor no tiene nada que ver con sentimientos. Y la gente dice, pero es que yo siento. Claro, pero eso no tiene nada que ver con amor, eso es sentimiento. Sentir es normal, pero amar es una cosa distinta. No es sentimiento, es un principio. Es decir, hay dos maneras de entender, por lo tanto, el amor. Como un sentimiento, como se ha entendido tradicionalmente. Ustedes van a cualquier diccionario español, empezando por el de la Real Lengua Española, y van a definir el amor siempre como pasión o como sentimiento, porque es la manera típica en cómo lo entendemos. Se escucha en cualquier música popular, escucha en cualquier concepto popular, y siempre está asociado al sentimiento, a la emoción, a la pasión. Nadie habla del amor como principio, porque no lo entendemos como principio. ¿Qué son los sentimientos? ¿Qué es un sentimiento? No tienen sentimiento ustedes. ¿Qué es un sentimiento? Es una emoción. Muy bien, ¿qué más? ¿Ah? Es algo pasajero, muy bien. Es una reacción irracional. Nadie dice, dentro de 2 segundos comienzo a enojarme. ¿Se han estado golpeando ustedes con un martillo, un clavo, y el martillo dio con el dedo? ¿Qué dicen? Oh, me he golpeado el dedo. Seguramente en ese momento afloran palabras que ni siquiera ustedes sabían que existían en su cabeza. Y afloran emociones. Y uno le dice al pobre martillo cosas que no tiene que recibir el martillo. El sentimiento es absolutamente irracional. ¿Les cae mal a alguna persona a ustedes? ¿Nadie? Ustedes son excepcionales. Son extraterrestres. A mí me caen mal algunas personas. Pero pregúntenme por qué. Muchas veces no tengo la más mínima idea y hay personas que me caen mal. Y le digo a Mary, esa persona no me gusta. Y me dice, ¿por qué? No tengo idea, pero no me gusta. ¿Es racional eso? No, si los sentimientos son irracionales. Nos enojamos por cosas que no tienen sentido. Nos alegramos por cosas que no tienen sentido. O sea, el sentimiento es irracional. Además de ser irracional, el sentimiento es pasajero. ¿Quién pensaría en una persona que se anda riendo todos los días y a cada rato? ¿Este tipo está loco o está entonado? Una de las dos. Porque lo normal es que las personas tengamos momentos de reflexión, momentos de alegría, momentos de tristeza. Cuando una persona está triste, ¿qué es lo normal? Que se le pase. Y si continúa mucho tiempo triste, ¿qué decimos nosotros? Está enfermo, tiene depresión. No es normal que una persona esté triste mucho tiempo. Lo normal es que esté triste y se le pase. Que la persona esté alegre y luego no esté alegre. Eso es normal, porque los sentimientos son pasajeros. Así que si el amor fuera un sentimiento, ¿qué seguridad tienen hoy día que los aman? ¿Qué tal si la esposa amaneció atravesada y dejó de amarlo porque amaneció atravesada? Porque en media aparece atravesada de repente. Yo tengo que andar en puntillas en casa porque ella es insoportable. Y yo también. Hay días que uno debería quedarse acostado y no le hacemos la vida mal a nadie. Porque hay días que ni nosotros nos aguantamos. ¿O me pasa solamente eso a mí? El problema soy yo, entonces me dice. Sí, usted no, mi amor, usted es espectacular. Los sentimientos no tienen nada que ver con la razón. El sentimiento es una emoción. Y el sentimiento es una emoción que viene por las circunstancias más azarosas que ni siquiera tú las puedes razonar. Cuando nosotros atendemos gente en la terapia, de pronto nos encontramos con gente que se molesta por cosas que a nosotros nos causan risa,
pero a la persona a la cual le molesta no le causa risa. Es su vida, es algo importantísimo. O les da alegría cosas que a uno no les dan alegría. El otro día, Mary y yo reflexionábamos cuán dependientes nos hemos hecho del Internet. Bueno, Mary trabaja con Internet porque ella atiende online, pero tuvimos un día, casi 2 días sin Internet. Qué alegría cuando apareció la señal de Internet. Es como que el día se iluminó. Y Mary y yo dijimos, qué cosa, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos en este momento? Porque nos hemos hecho dependientes de una situación que antiguamente no lo era. Así que si tuviéramos que definir el sentimiento, diríamos que el sentimiento viene, va, es irracional, es cambiante, no tiene una lógica que podamos explicarlo. Yo he leído un sinnúmero de libros sobre emoción y sentimiento y hay tantas teorías como sentimientos y emociones existen, porque en el final es una gran confusión. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos distintos. Ahora, en contrapartida, ¿qué es un principio? ¿Qué es un principio? ¿Ah? Sí, está vinculado con convicción, pero está vinculado con algo más. Es algo permanente, muy bien. Es lo contrario a lo cambiante. El sentimiento viene y va, pero el principio no. El principio es estable. ¿Este edificio sobre qué está construido? Sobre cimientos. ¿Y cómo saben? Porque se mantienen bien. Muy bien, una respuesta muy inteligente, claro. Porque si no hubiera cimientos, este edificio hace rato se habría quebrado y se habría venido abajo. Lo primero que se construye son los cimientos. Yo soy de Chile y en Chile tenemos un serio problema. Nuestro país es sísmico. Cada 4 o 5 años tenemos un terremoto. Estamos acostumbrados a los terremotos. Yo veo a los extranjeros en Chile, cuando hay un movimiento, la gente mira a los extranjeros, porque los extranjeros se asustan, los chilenos seguimos andando, porque es parte de nuestra cotidianeidad tener temblores. Cuando uno construye, por eso es tan difícil construir iglesias en Chile, porque para construir edificios donde va a haber gente, las exigencias del Estado son muy altas. Y el 40% de la inversión de un edificio generalmente se va en los cimientos. Y es lo que no ves, pero es lo que está. Pero si no tienes buenos cimientos, cuando viene el temblor, ¿qué pasa? Todo se viene abajo. Entonces, vamos a decir que el principio es la base. Es sobre lo que se construye. Es algo permanente, algo que no está sujeto a la irracionalidad. Y en ese sentido, hablar de convicción relacionado con principio es correcto. No está sujeto a la irracionalidad. Es algo que es permanente, que se mantiene pese a las condiciones. Vamos a decir que el principio del amor se basa en la voluntad, que es distinto al sentimiento. El sentimiento viene y va y nosotros no sabemos por qué viene y va, no tenemos idea por qué nos enojamos, no tenemos idea por qué nos ponemos contentos, podemos estar felices en un momento y llega alguien triste y nos entristecemos todos, o a la inversa, pasa lo mismo, por circunstancias que nosotros no logramos entender. No obstante, la voluntad es distinto. La voluntad tiene que ver con elección, con decisión, con ser capaz de mantenerme en algo porque lo elegí, porque lo decidí. Permítame contarle las historias de 2 personas. Desde hace años yo vengo acompañando a escritores para que escriban libros. Yo creo mucho en escribir, soy escritor, pero también me gusta mucho apoyar a otras personas porque creo que los adventistas tenemos muy pocos escritores. Por eso me animé tanto cuando supe que venía Ty Gibson, porque me gusta mucho como escritor. Hace años, cuando salió la primera meditación matinal que yo escribí, recibí muchísimas cartas, y una carta que recibí fue muy amarga. Y la carta venía acompañada de un libro, y con la petición de que le criticara el libro. No solamente terminé criticando el libro, terminé editando el libro y el libro se publicó. Un hermano adventista, ingeniero, iba en su vehículo en la carretera, manejando en la noche, un día de lluvia en Venezuela, es un lugar que llueve mucho, y el vehículo derrapó y se dio vuelta de campana, 4 vueltas dio el vehículo, y él se quebró la cervical y quedó paralítico del cuello hacia abajo.
solamente pudiendo mover la cabeza y nada más. Fue terrible, se le vino el mundo abajo. Y si ustedes imaginan qué sentirían en ese instante de quedar absolutamente inmovilizados, dependiente absolutamente de otra persona, es una situación terrible. Y mientras yo leía su historia, lo primero que pensé, ¿y cómo escribió este hombre? Entonces le mando un mail y le digo, estoy leyendo tu historia, ¿cómo lo escribiste? ¿Le dictaste a alguien? No, me dijo, aprendí a escribir en computador utilizando un palillo que me pongo en la boca y diseñé una mesa especial que le pedí a una persona que me la hiciera y pongo el teclado y voy tecla por tecla tocándolo con un palillo. Y luego me dice a continuación, y además me he convertido en pintor, ingeniero, ahora pintor. Y soy pintor de boca, así se llaman. Pone el pincel y pinta. Lo más dramático fue que a los 3 meses llega al hospital su esposa, también de la iglesia, con unos papeles, le hace poner su huella digital al papel y le dice, desde hoy ya no tienes esposa, me he divorciado de ti, no me casé para criar o para cuidar a un paralítico el resto de mi vida. Y él quedó en una situación tal de desamparo que terminó literalmente en la calle. Y en la calle lo recogió literalmente una señora evangélica que finalmente con la ayuda de otras personas se lo llevó a su casa. Y ella se ha convertido en su ángel de la guarda. Las condiciones cambiaron. Ítalo se ha convertido en escritor, en pintor, en inventor, porque es ingeniero. Él ha inventado la única silla de ruedas que existe en el mundo para parapléjicos, porque los parapléjicos no pueden estar en sillas normales porque se les va el cuerpo hacia adelante. Entonces él inventó una silla un tanto distinta, parecía que la persona estuviera acostada, pero no está acostada, y que la patentó en Alemania, así que las únicas sillas que se venden en el mundo para parapléjicos son de él. Así que cualquier silla para parapléjico que se venda, él gana. Inventó un asunto especial para sus desechos biológicos, cosas que podía inventarlas solamente un ingeniero. Y todos los modelos se los hizo una persona que arregla bicicletas. Un hermano de iglesia que le ha ido ayudando y él le va dando instrucciones y dice, no, así no. Hay un hombre que tiene mucha paciencia, que va 30 veces hasta que logra hacer el modelo y él va haciendo sus inventos. Es el presidente de los minusválidos de todo Venezuela, que ha logrado que se hagan por lo menos 30 leyes en Venezuela gracias a sus intervenciones. Es un hombre muy conocido. El gobierno argentino hace 2 años le pagó un charter, porque no puede viajar en cualquier avión, para viajar desde Venezuela a Argentina a dar conferencias para minusválidos argentinos. Lo triste es la situación que ocurrió. Su esposa eligió, no me hago cargo. No estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de un médico, de una médico, traumatóloga. Yo no voy a hacer cargo de La historia al revés. Patricia, que es una amiga mutua, profesora de uno de nuestros colegios en Chile, fue a un paseo a la nieve con alumnos, y en el paseo en la nieve se les ocurrió tirarse por la montaña en neumáticos de vehículos, porque es muy interesante tirarse, si no miden las consecuencias. Y ella, junto con algunos alumnos, dijo, ya, tirémonos, y se tiraron, y se cayó, y nuevamente se quebró el cuello, y quedó paralítica, del cuello hacia abajo. Ella ha escrito 2 libros, yo le he ayudado a editar los 2. Un libro que se vende muchísimo en Panamá, que se llama Espinillas en el corazón, sobre adolescentes embarazadas. Ella sí puede usar las manos, así que ella puede teclear. Y un día le pregunto a Patricia, Patricia, ¿cómo has aguantado todos estos años? Ah, dice, por mi esposo. Si él no estuviera presente, mi vida sería un infierno. ¿Y por qué? Le digo.
Bueno, porque mi esposo eligió quedarse conmigo. Porque él podría haberse ido. Porque le dijeron muchas veces que se fuera, empezando por su propia familia. ¿Cómo te vas a hacer cargo? No, él se quedó. Un día hablé con él por teléfono porque quería llamar a Patricia, estaba de paso por Chile y llamé y me atendió él. Y le hice la misma pregunta. Y él me dice, es que elegí amarla. Y cuando yo tomé la decisión de amarla, tomé la decisión de amarla en cualquier circunstancia. Y decidí quedarme. La misma situación. 2 personas, 4 personas involucradas, todos cristianos, todos amando al Señor, pero 2 de ellos eligieron diferente. Uno eligió amar y otro eligió no amar. Yo no estoy en los zapatos de las personas, no estoy tampoco para condenar, porque yo no estoy en la misma situación. Yo no sé cómo actuaría si a esta flaca le pasa lo mismo. Yo he elegido quedarme hasta acá. Pero es muy decidor entender que el amor no tiene nada que ver con sentimientos. El amor tiene que ver con decisiones, elecciones. Se elige amar. Yo decido amar. Tú decides amar. Cuando alguien dice, ay, es que yo me enamoré a primera vista, falso. Nadie se enamora a primera vista. Eso se llama estupidez a primera vista. Nadie se enamora a primera vista. Es otra cosa, que no tiene nada que ver con el amor. Tiene que ver con otros factores no reconocidos, pero que tiene que ver con factores que no tienen nada que ver con el amor. Se elige amar. A veces hacemos asociaciones que no sabemos cómo hacemos esas asociaciones, pero elegimos amar. Ahora el problema es, ¿cómo hacemos con estos versículos? Yo he traído 3. Este me ha dado muchos dolores de cabeza. Y no sé a ustedes, pero eso está en la Biblia. Y está escrito no en términos de sugerencias. Si ustedes leen la Biblia, está escrito en términos imperativos. No te está preguntando Jesucristo, si alguno de ustedes quiere, lo hace. No, te está diciendo, háganlo. Amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. ¿Cómo haces para amar a alguien que es tu enemigo? ¿Cómo haces para amar a alguien que te daña? ¿Cómo haces para amar a alguien que te ha intentado destruir? Yo soy especialista en violencia doméstica, una especialidad que yo no busqué y que al final con los años hemos terminado siendo especialistas. Y nos toca atender a mucha gente. 90% de mujeres y un 10% de varones que aunque le aprieten el cuello nunca reconocerían que son golpeados. Pero es un porcentaje que tenemos. Hay muchas maneras de golpear. Las mujeres golpean con la lengua. Y hay cómo golpean. Algunas tienen lengua de víbora. Que si se muerden la lengua, se mueren. Porque se envenenan. Porque el maltrato de la mujer hacia el varón generalmente es psicológico-emocional. Por razones obvias. No se van a poner a boxear. Amen a sus enemigos. ¿Por qué está diciendo eso Jesús? No te está diciendo la Biblia que te tiene que gustar tu enemigo. Porque eso tiene que ver con sentimientos. No te puede gustar a alguien que te está haciendo daño. Si alguien viniera y maltratara a mi esposa, o maltratara a mis hijos, o maltratara a mi nieto, yo no podría tener sentimientos positivos frente a esa persona. Así que aquí no es sentimiento, nunca ha sido sentimiento. Porque si fuera por sentimiento, ninguno de nosotros sería capaz de amar a su enemigo. Por lo tanto, ¿de qué está hablando Jesús? No está hablando de sentimientos. Eso lo habla Shakespeare, Rousseau, Platón, Sartre. Individuos que nunca entendieron nada sobre el amor. Lo que Jesús está hablando es de elección. Ahora, ¿cómo amas a tu enemigo? ¿Cómo amas a alguien que te ha maltratado? ¿Cómo amas a alguien que te ha dañado? Hace algunos años conocí a un empresario con mucho dinero. Y nos invitó a cenar. Y cuando estábamos en la cena, dice, yo siempre he tenido dinero.
Estuve en la bancarrota y estuve abajo, pero perdí todo. ¿Y qué pasó? Y mi amigo, mi socio, me estafó. Y se llevó todo y me dejó con una mano adelante y otra atrás, y además me dejó con un montón de deudas, y él se fue con todo. ¿Y qué fue de tu amigo? ¿Vive cerca de mi casa? ¿Es tu amigo? No, ya no es mi amigo, pero no tengo rencor. ¿Y qué hiciste? Nada. Porque el problema lo tiene él, no lo tengo yo. Y dice, reconstruí y surgí. Y ahora mi amigo está en bancarrota. ¿Y qué has hecho? Nada. ¿Y si él viniera un día a pedirte algo, le ayudarías? Sí, me dice, porque el problema es de él, no es mío. Lo vi con tanta paz que yo terminé inspirado y le dije, yo no sé si sería capaz de hacer eso. Yo tampoco lo sabía hasta que pasó. Pero yo vivo en paz. Y de eso se trata el amar al enemigo, vivir en paz. En Chile y Argentina existe una frase que han creado que lo crearon en Argentina, las madres de presos desaparecidos, y que luego lo imitaron los chilenos. Ni perdón, ni olvido. Y yo creo que se han puesto una cadena al cuello. Porque si no hay perdón y no hay olvido, hay esclavitud para el resto de la vida. Hay una película que ganó el Oscar a la película extranjera más importante hace un par de años, una película argentina, que hicieron una pésima copia a los norteamericanos, porque, con perdón de Times, ellos hacen pésimas copias. Una película sobre los ojos, y cuenta la historia de un hombre que su esposa fue asesinada. Y él comienza todo un proceso para intentar descubrir quién asesinó a su esposa. Y finalmente dan con el asesino de su esposa, pero justo toca un fiscal corrupto y convierte al asesino en un ayudante de él, y finalmente el hombre termina suelto. Y el abogado que había tratado el caso, a los años después, ya jubilado, decide buscar a este hombre que habían matado a su esposa. Y descubre que vive por allá, por un pueblo en Argentina, por ahí perdido, y que vive solo en el campo, y lo saluda, conversan, y se va. Pero algo le llama la atención. Deja el auto estacionado lejos y vuelve caminando. Y cuando vuelve caminando, entra a un lugar, porque lo va siguiendo, y se encuentra que este hombre tiene prisionero en su casa al asesino de su esposa. Entonces la lección de la película es: el hombre no se liberó nunca y se convirtió en esclavo del propio hombre que había matado a su esposa. Cuando tú no perdonas, no amas. Porque si hay amor, tiene que haber perdón. Pero la gente me dice, yo no lo perdono nunca. Entonces yo les digo a la gente, perdona aunque sea por egoísmo. Perdona por ti, para que te liberes, para que te sueltes, para que no vivas atado. Porque amor no tiene nada que ver con sentimientos. Es una elección. Yo elijo. ¿Qué elijo? Elijo no matarle al hijo si él ha matado a mi hijo. Elijo no maltratarlo si él me ha maltratado. Elijo no vengarme. Elijo no tratarlo de la misma forma como me ha tratado a mí. Porque eso es amar al enemigo. Eso es decidir amar, no sentir, no emocionarme. Ahora, Lucas lo pone más complicado. En realidad, Lucas complica varias cosas, porque entre paréntesis, como él hizo una investigación, y los otros solamente escribieron de lo que escucharon algunas partes, pero Lucas investigó, entonces Lucas le va agregando cosas que los demás escritores del Nuevo Testamento no dicen. Dicen, amen a sus enemigos, pero él agrega dos cosas que los otros evangelios no dicen. No dice solamente aman a sus enemigos, dice, háganles bien, y luego denles prestado sin esperar nada a cambio.
¿Es lógico eso? ¿Quién presta sin esperar nada a cambio? Para empezar, los bancos no. Pero nosotros no hacemos eso. Me fallaste una vez y se acabó. Nunca más. Y Lucas, y yo quiero tener en el cielo algunas conversaciones con Lucas, ¿de dónde sacó algunas cosas? Porque hay cosas, estudian alguna vez y comparen. Lucas agrega un montón de detalles que nadie más agrega. Háganles bien. ¿Qué es amar a tu enemigo? No le hagas mal. El apóstol Pablo lo dice de una forma ligeramente distinta. No paguen al mal con mal. Paguen con bien. Lo diríamos en castellano, diríamos, no pagues con la misma moneda. No devuelvas lo mismo. No respondas de la misma forma. Eso es amar. Pero para hacer eso, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que elegir. Hay que decidir. Yo me acuerdo de una parte de la película Gandhi. Yo vi como 4 o 5 veces esa película porque la hacía ver a mis alumnos de ética, porque hay cosas de ética ahí que son sorprendentes. Y hay una parte de la película donde de pronto se olvidan de la no violencia y un grupo de hindúes ataca a musulmanes y asesina a musulmanes. Y Gandhi comienza un ayuno hasta la muerte y empieza por su ayuno a lograr que la gente se pacifique. Y llega en el momento de la película un hombre a decirle a Gandhi lo arrepentido que está de haber asesinado a un musulmán. Entonces Gandhi le dice, asegúrate de adoptar a un niño, pero asegúrate de que ese niño sea musulmán y críalo como musulmán. Yo encontré tan inteligente para restaurar el que no respondas de la misma forma. Nosotros estamos acostumbrados a vivir en una sociedad donde nos enseñaron desde que éramos niños que no nos dejáramos. ¿Cuántas veces hemos tenido que discutir con padres que les dicen a sus hijos, si te pegan, pega? A ustedes no nunca le dijeron eso. Si te pegan, pegan, que no te quedes. Si te dicen algo, responde, no te quedes callado. Y desde chiquititos los vamos criando, ¿en qué contexto? En el contexto de reacción. Y luego llegamos a la iglesia y dicen, amen a sus enemigos. Sí, pero eso no se aplica a nosotros. Eso no es para nosotros. Ama a tu enemigo. Yo tengo enemigos. Y la Biblia me dice, ámalos. ¿Y cómo lo amo? No le pagues con la misma moneda. Y si puedes, ¿qué tienes que hacer? Hazles bien. Hazles bien. Y está hablando no de pasividad, está hablando de acción. Actúa, haz algo bueno por aquella persona que ha hecho algo malo contigo. Y denles prestado sin esperar nada a cambio. El último versículo está en Juan 13:35. De este modo todos sabrán que son mis discípulos si van a la iglesia todos los sábados, si dan el diezmo. ¿Sí? No. La gente no lee la Biblia. No la lee. Hay muchos adventistas que tampoco la leen. Hay gente que no abre la palabra. ¿A quién ve? A nosotros. La gente no ve a Dios. Nosotros tampoco vemos a Dios. ¿A quién ve la gente? A nosotros. ¿Y qué está diciendo Jesús? La gente va a valorar lo que ustedes son por la relación que ustedes tienen entre ustedes. Y anoche conversábamos con Mary que muchas cosas que ha dicho Tai coincidimos, porque de eso habla la palabra. Ya es que es difícil amar a algunos hermanos de iglesia. ¿O ustedes aman a todos los hermanos de iglesia? Hay algunos hermanos de iglesia que son un dolor de estómago. De verdad un dolor de estómago. Estuve en Bélgica hace unas semanas atrás.
dando una semana de oración y un hermano rumano que me encariñé mucho con él, no solamente porque tiene mi nombre, sino porque es un hombre muy simpático. Yo, con el perdón de los dos rumanos que están acá, eres un rumano atípico. Le dije, sí, porque me casé con una colombiana, me dice. Entonces me cambió, porque es muy flexible, muy risueño, muy atípico. Pero le sale y me dice, pero todo tiene su paciencia, su minuto. Yo le dije, la iglesia, usé la ilustración, la iglesia es un hospital, estamos todos enfermos. Sí, dice, pero hay algunos que están enfermos 40 años. Dice. ¿Y qué hago con esas personas? Ámalo. ¿Quién más? Hay gente que no va a cambiar, hay algunos que hay que esperar que se mueran, porque ya no cambian ya. La Biblia te dice que los ames, como amas a tus hermanos. ¿Cómo amas a tus hermanos de iglesia? No podemos andar todos los días melosos y decir, ay hermano, te amo y te amo. No, de eso no está hablando la Biblia. Te está hablando de que seas coherente en tu vínculo con tus hermanos. Nosotros nos llamamos hermanos, no nos llamamos compadres ni nos llamamos vecinos, nos llamamos hermanos. Porque supuestamente somos parte de la misma familia. Nosotros como familia hemos tenido un solo accidente automovilístico en toda nuestra vida de automovilista. Y nuestros hijos estaban pequeños, veníamos cantando, veníamos gritando, porque Mary venía escuchando un partido de fútbol, obvio, y había metido Salas un gol, y venían gritando porque habías metido un gol, y de repente sentimos un golpe en la parte trasera de nuestra camioneta, y fue tan fuerte que yo golpeé al vehículo que iba adelante, y el de adelante otro, y fue un choque múltiple de 5 vehículos. Y en un segundo te cambia la vida. Y en un segundo, nosotros súper nerviosos mirando a nuestros hijos si no les había pasado algo, y nos bajamos a duras penas porque las puertas quedaron abolladas. El auto más complicado fue el mío porque estaba chocado por ambos lados, por adelante y por atrás. Y nos bajamos y atender a los ancianos, porque era una pareja de ancianos que nos había chocado desde la parte de atrás. Estábamos cerca de una comisaría de carabineros, de policía, así que en 3 minutos estaba la policía. Y bueno, nos llevaron a todos los vehículos involucrados. Los vehículos tuvimos que sacarlos porque era una carretera, esperar que los sacaran, así que eran las 5 de la tarde, ese trámite nos llevó hasta acá prácticamente a las 10 de la noche. Pero en el intertanto, mientras nos tomaban la declaración, porque cuando hay ese tipo de cosas le toman la declaración a todos las personas involucradas. Yo le dije a Mary, voy a ir a hablar por teléfono a ver si hay alguna iglesia por aquí cerca que alguien nos pueda ayudar, porque estaba muy preocupado que ya no tenía camioneta, porque de alguna forma teníamos que salir. Y llamé por teléfono y efectivamente un pastor amigo era pastor de esa zona, pero no estaba. Y hablé con la esposa, pero la esposa me dijo, no te preocupes, yo voy a hacer algo. Y me devolví a la comisaría. Y cuando llegué a la comisaría, voy llegando y aparece un camión. Dice, ¿quién es Miguel Ángel Núñez? Y yo levanto la mano. Ah, te vengo a ayudar, me dijeron, porque tienes un accidente. ¿Y quién eres tú? Le dije, yo soy de la iglesia. Estamos conversando los dos y aparece un auto con 4 jóvenes. ¿Quién es Miguel Ángel Núñez? Somos de la iglesia, nos dijeron que había alguien aquí. Después apareció un vehículo con 2 personas. Y luego apareció un pastor que tenía idea que él estaba predicando en una parte, un domingo, y le dijeron que yo había tenido un accidente, dejó la predicación, le dijo al hermano, quédense orando, voy a ayudar a alguien, y se fue, y llegó. Llegaron más o menos 15 personas. Y se formó todo un grupo, y algunos se preocuparon de los niños, 2 personas, el camionero y otros se pusieron a tratar de arreglar el vehículo, cambiaron las ruedas porque una se había reventado, para poder hacer que el vehículo de alguna manera pudiera circular. Y cuando me estoy yendo, pues ya nos habían tomado la declaración, se me acerca un policía y me dice, oye, ¿quién es usted? ¿Y por qué? Me dice, ¿y toda esta gente quiénes son? Son hermanos míos. ¿Tantos hermanos tienes? Claro, le dije, tengo muchos hermanos. ¿Y de cuándo son? No tengo idea. Le dije, recién los acabo de conocer, pero son todos hermanos míos. ¡Qué sensación más agradable! Nunca en mi vida con Mary nos hemos sentido tan acogidos. Después nos fuimos a un lugar donde había un grupo pequeño que habían estado orando. Les dieron unos regalos a Mary y a Alexis. Nos hicieron sentir
tan acogidos. Nos llevaron a una casa donde nos alojamos, porque ya el vehículo no podía circular. Eso observa el mundo. A la gente no le interesa la doctrina, no ve la doctrina. La gente no le interesa la teología, no le interesa la teoría de la fe. ¿Qué es lo que a la gente le interesa? ¿Qué es lo que ve? El vínculo, la relación. Si ve la forma como nos tratamos, eso es lo que impresiona. De eso voy a hablar un poco más mañana. Fíjense, cuando amamos a nuestros enemigos, cuando amamos, elegimos pagar bien por mal. Eso no es emocional, eso es racional, eso tiene que ver con la voluntad. Elijo pagar bien por mal. Elijo perdonar. La palabra perdón en la Biblia, la que se usa en griego, es una palabra que debería traducirse soltar. Pero como no tiene mucho sentido para nosotros, le ponen perdonar. Pero la palabra soltar tiene mucho sentido. Se refiere a dejar ir. Y se refería a un palo o a un tronco que cae al agua y que tú no lo puedes volver. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Déjalo ir. Entonces, libérate. De eso se trata el perdón. Libérate. Déjalo ir, porque de otra manera te quedas atado. Elegimos no responder con la misma moneda. Elijo no pagar de la misma forma. Ese empresario que yo conocí, que vive en paz, que logró reconstruir toda su empresa, que no tiene rencor. ¿Qué eligió? No eligió pagar con la misma moneda. Elegimos vivir en paz. Cuando yo elijo amar, elijo vivir en paz. Las personas que no aman eligen todo lo contrario. Eligen vivir permanentemente amargados, eligen vivir enfermos, eligen vivir en circunstancias que no tienen lógica. Elegimos no guardar rencor. El rencor enferma. Y el rencor es tan absurdo que es como tomarte un vaso de veneno creyendo que le va a dañar al otro cuando te daña a ti. Lo cual es absurdo. Porque el único que se enferma con el rencor es el que tiene rencor, no el otro. Las otras personas viven felices. A mí me ha tocado atender a gente que se ha divorciado y viven con una vena amargados por el otro que ya rehizo su vida. ¿Para qué? ¿Por qué? Tienes que dejar ir, porque si guardas rencor te enfermas. Elegimos amar. La conclusión final bíblica es: el amor no es un sentimiento. El amor es una decisión. Nosotros elegimos amar. El mundo te enseña que amar es sentir. La Biblia te enseña que amar es decidir, es elegir. Entonces tú debes elegir si quieres creer algo que es falso, que finalmente tiene pésimas consecuencias, o decides creer algo que finalmente te va a restaurar, te va a construir, te va a hacer vivir en paz, que es elegir amar con todas las condiciones de lo que hemos enseñado y transmitido. Que Dios les bendiga, que el Señor les acompañe y nos guíe a todos nosotros para vivir relaciones sanas y para vivir eligiendo amar. Que Dios nos bendiga a todos.